¿Me oyen? Sí, doctor. ¿Ven la clase? Sí, doctor. Vaya, ahorita voy a empezar. Bien, vamos a hablar sobre los síndromes cardiovasculares, una clase que quiere envolver todos los cuadros sintomatológicos, la mayoría, porque no son todos, que se involucran en las enfermedades cardiovasculares. No necesariamente son los únicos y no necesariamente se van a presentar tal cual, pero la mayoría sí. Entonces vamos a hacer un repaso de todo esto. En primer lugar, vamos a hablar del síndrome anginoso que está ahí, la insuficiencia cardíaca, el tamponamiento cardíaco y choques, el choque cardiogénico o el choque en general. Empezando por el primer apartado, el síndrome anginoso, ¿verdad? Angina. Se le llama síndrome porque muchas enfermedades lo pueden presentar. Tiene un cortejo sintomático y síntomas y signos que en común, en este caso, en común es el dolor tipo anginoso. Una cosa es el dolor torácico y otra cosa es la angina, ¿verdad? Característicamente, vamos a ver dónde está el puntero. Característicamente es una sensación opresiva, ¿ven? Poco localizada que tiene el paciente. Que uno de los aspectos muy importantes, muchas historias clínicas se contentan solo con decir dolor torácico opresivo, pero también tenemos que decir sus irradiaciones. Y el dolor producido por el corazón, por la isquemia, se da en el tórax, no es localizado y se puede irradiar al cuello o a la espalda. ¿Vea? El comienzo del dolor es muy importante y eso siempre debe de investigarse. Es de repente, ¿vea? Su duración puede ir desde minutos a 30 minutos, de 5 a 30 minutos. Más de 30 minutos, pues puede uno pensar ya en un infarto. Y no duran más de todo el día el paciente, con muchos consideran que puede tener un dolor precordial de un día. Eso no puede suceder, ¿verdad? No vamos a tener una isquemia crónica con una obstrucción de una arteria coronaria y el paciente va a andar todo el día con ese dolor y no va a sentir más que el dolor. No, esto empieza, van creciendo y luego hay una signología y una sintomatología catastrófica que inclusive puede ser hasta la muerte. Entonces, por la angina, ¿sí es? ¿Y a qué se debe? Pues no importa la etiología, va a haber una disminución de llegada de sangre al músculo cardíaco, y esto puede ser por un espasmo coronario, que existe ese cuadro, vea, al corazón. También puede suceder que haya una obstrucción parcial de la arteria coronaria o total, que es el infarto agudo. Generalmente se tiene que investigar qué lo provocó. Entonces también la historia, aparte de decir las características del dolor, la duración del dolor y qué situación o no lo precipitó. Por ejemplo, un estrés emocional o físico, ¿verdad? Donde desemboca en esa desbalance de aporte de la demanda y de aumento de la demanda al corazón.
una persona que hace ejercicio, que no está acostumbrada, que tiene ya factores de riesgo y empieza con el dolor, y eso puede ser un infarto. Fíjense bien que la angina es una manifestación en el 80% de los casos del infarto. ¿Vean? Y cuando la obstrucción no es total o la placa teromatosa no fue lo suficientemente abierta, podemos hablar de una angina inestable o de un infarto. Entonces aquí más o menos podemos delinear los 3 tipos o 4 tipos de, quizás tres tipos de cuadros que nos pueden dar angina. Una es el infarto, otra es la angina inestable y la otra se va a llamar angina estable. Vean, vean. Entonces siempre es producido por un desbalance entre el aporte y la demanda, ¿verdad? ¿Ya? Y las causas pueden ser muchas, como les había dicho, y todo va a terminar en un infarto. Entonces, la angina es parte del cortejo sintomático de la cardiopatía isquémica, ¿bien? Que consiste en un proceso en el cual el aporte de nutrientes al corazón está disminuido por cualquier razón, y que se va a manifestar en su máxima característica como un infarto. Pero recuerden ustedes que va a ser siempre un desbalance entre el aporte y la demanda. Cuando el corazón no recibe el suficiente aporte o cuando no se le da lo suficiente, pues esas son las bases para un infarto. ¿Bien? ¿Cuáles son las causas? Y esas son las que ustedes tienen que investigar en un paciente, porque no todo dolor torácico es infarto y no todo dolor que les da en el tórax es angina. Entonces, tenemos que saber qué lo inició. El paciente recibió una mala noticia, el paciente hizo un esfuerzo excesivo, hizo algo que no, un esfuerzo físico, ¿verdad? Generalmente pues nos darán comida y abundante, principalmente grasosa, cambios de clima. Está ahora en el norte, pero nosotros también hemos sufrido fríos. Cambios de esos de clima también pueden ser desencadenantes, ¿verdad? Esto pues sucede. La gente manejando ahora con estos tráficos se puede esperar, pero siempre va a haber una excitación, ¿vean? Emocional, porque no llega al trabajo, que está como 2 horas y tiene que cumplir. Pueden precipitar estas crisis, ¿verdad? Estamos. Entonces, ya quedamos que generalmente es la afectación de las arterias coronarias, ¿vea? Y que no hay un adecuado aporte al corazón, ¿vea? Entonces, a partir de los 5 minutos, ¿vea? En la angina estable, si el paciente ya tiene un cuadro de obstrucción coronaria, ahí por el 50-60%, y el paciente ya sabe lo que le pasa, pues va a entrar en reposo, ¿eh? El dolor lo obliga a detenerse, y si es una angina estable, ahí va a llegar, o el uso de nitritos, o, ¿cómo se llama? Detenerse. Pero si no, si esto sigue, ya no es angina estable. Entonces, se fijan ustedes, yo estoy hablando de 3 cosas. Angina estable, por su duración, angina inestable e infarto. ¿Bien?
Y siempre es muy importante ver las irradiaciones del dolor. Ya les dije, se les vamos al brazo izquierdo en su cara interna, al cuello, a la mandíbula, es bien característico que se irradia a brazo, cuello, mandíbula, al tórax anterior, al tórax posterior. ¿Bien? Entonces también debemos de investigar las irradiaciones. La angina pues se puede presentar a cualquier edad porque puede ser provocada por una arritmia. Imagínense usted un jovencito de 20 años adicto a algún tipo de drogadicción, ya que esta droga, ustedes saben de cuál estoy hablando, eleva las catecolaminas, la adrenalina, hay un gran aumento de catecolaminas, entonces empieza una gran taquicardia, 200, 250. Ahí el corazón está demandando más sangre y puede tener las coronarias buenas, pero como la demanda es excesiva, se puede infartar. Entonces ahora, pues a los 30 años en adelante, por los cambios en hábitos dietéticos, por los cambios de hábitos de vida que tenemos, la herencia, etcétera, etcétera, pues ya la angina se puede presentar tempranamente. En la mujer es mucho más tardía porque ellas tienen la protección de los estrógenos. ¿Verdad? Bien, entonces esta es una diapositiva de resumen. Fíjense bien. ¿Cuáles son las características de la angina? Primero, una sensación opresiva en el pecho, que se irradia el cuello. El paciente no lo puede localizar bien. ¿Cómo se llama ese signo? Ojalá que lo investiguen. Es el signo donde el paciente se pone la mano en el pecho y no localiza el dolor, simplemente se pone la mano, abiertos los dedos, como engarra algunas veces, y él dice, aquí me duele, pero ¿dónde? Entonces esa no localización se debe a la inervación de las somitas que se llaman y no se pueden localizar. Ese tiene un signo, tiene un nombre ese signo. Vean. Y el paciente se acompaña de una sensación de ahogo o angustia, sensación de muerte, que se dice, un disconfort que el paciente no puede explicar, obviamente porque se le está muriendo sus células cardíacas. Es retroesternal. Lo he dicho ya 3 veces que se puede irradiar a la mandíbula, al cuello, al brazo izquierdo o también al derecho, va a depender. Y del brazo izquierdo, la cara interna, ¿verdad? La cara interna, no a las articulaciones, a todo el brazo. Nunca se les va a irradiar al ombligo. Puede verse hasta en el epigastrio cuando son infartos de la cara inferior y creer que tiene un dolor de vesícula biliar, ¿verdad? Entonces puede haber una confusión en ese sentido. De hecho, ha habido muchas muertes porque creen que es una colelitiasis y realmente es un infarto. Entonces también se puede irradiar al abdomen, principalmente el derecho. Hay equivalentes anginosos que acompañan también al dolor, como son, por ejemplo, la disnea. El paciente se siente debilitado y puede tener muchas extrasístoles o palpitaciones. De esto ya habíamos hablado, de los factores precipitantes, cómo se alivia con nitroglicerina, que es la angina estable. La angina estable no se va a alegrar de esto. Entonces, fíjense bien, cuando ustedes investiguen el cuadro clínico de una coronariopatía o otra enfermedad cardíaca, principalmente deben de ver todas estas características: localización, cómo inició, qué lo precipitó, qué lo alivia, cuánto tiene. Por ejemplo, si es un paciente con 2 horas de duración del dolor y llega taquicárdico, sudoroso, pálido, ese es un infarto.
Si es un paciente que el dolor se le quitó con el reposo o con nitroglicerina, esta es una angina estable. Si el dolor le ha estado variando mucho, ha ido cambiando, y dura entre 20 a 30 minutos, esa es una angina inestable. Sigamos, aquí está, ¿eh? La angina estable. ¿Me oyen? Sí, doctor, quería preguntar antes de que pasara la diapositiva por el signo que mencionaba, si era el signo del No, Divine. eso déjalo para después. Sí, ese es. Las preguntas después, bichos. Levain es el signo, así se llama. Bien, sigamos. Ahí le voy. Aquí vamos en los tipos de angina, ¿eh? Va, entonces la angina estable es bien común, pero ya quedamos que porque el paciente tiene ya una condición en la cual su corazón, sus coronarias están obstruidas y no avanzan. La placa se dice que es estable, no es una placa inestable. No debe haber cambio en el dolor, al menos en los 2 meses anteriores. No debe haber cambio en el dolor. ¿Vea? Eso quiere decir que el paciente ya sabe cuándo le va a dar el dolor. Imagínense un anciano que ya sabe que a las 5 gradas le da el dolor y ahí se queda quieto, se le quita y sigue adelante. O ya sabe que si sube una cuesta o que le dan una mala noticia, le da el dolor. Pero fíjense bien, no ha cambiado su patrón. Eso es lo más importante. Y eso, ¿cómo lo saben ustedes? Mediante la clínica, ¿vean? Ya sabe las causas desencadenantes de los episodios, la duración, y ahí tiene su nitroglicerina, vea que le quite el dolor o el reposo. Entonces, cuando tenemos todas estas características, duración de 2 meses, no ha variado en los últimos 5 meses, 6 meses, 1 año, pues eso se llama angina estable. Y la angina estable es una manifestación de la coronariopatía crónica. Vea. Bien. En cambio, vamos a la angina inestable. Vean. Esta no sigue un patrón, esta es como lo que está sucediendo dentro de la coronaria, es que la placa es inestable, se cierra, viene un trombo, se forma el trombo, se lisa el trombo, está disparando pequeños trombos y el paciente entra en reposo, toma su medicamento, entonces no tiene un patrón, se puede asociar o no al esfuerzo, se puede asociar o no al reposo. Vean, obviamente que el dolor es más intenso porque la placa está inestable, ¿verdad? Y no tiene relación al esfuerzo físico, o sí, es variable, ¿verdad? Y la angina inestable es algo que hay que tratar inmediatamente porque es lo que ustedes dicen, lo que yo no sé, quién se inventa esa cosa, un preinfarto, pero si lo vamos a ver de ese estilo, que el paciente tiene una placa, está pues propenso, no voy a decir eso, propenso a un síndrome coronario agudo. ¿Vean? Y eso sí tiene que atender. No mejora con el reposo, no mejora con medicamentos, tiene una duración entre 20 y 30 minutos, vámonos para el hospital. ¿Vean? Este tipo de angina es bastante frecuente, también principalmente en mujeres, en la angina microvascular, que el problema no está en los vasos, sino que en la pequeña microvasculatura, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos un diabético. ¿Ya? El daño no está en las grandes arterias, sino que en las terminales de la circulación, ¿verdad? Y es un tipo de cardiopatía coronaria, pero afecta difusamente a las pequeñas arterias del corazón y su manifestación, compadres,
es la misma como la otra porque también las células están sufriendo lo mismo, ¿verdad? Y pueden manifestarse como una angina estable, como una angina inestable, ¿verdad? Y hay que hacer muchos exámenes, pruebas de esfuerzo, eco, etcétera. ¿Cómo se llama? Con otras sustancias para ver esto, ¿verdad? Puede darse el ejercicio, puede darse el reposo, ¿lo ven? Y hay que hacer una buena investigación con la angina microvascular, pero deben saber que existe este tipo de angina. Esta se llama angina vasoespástica o variante. Este es como la angina, se conoce como angina de Prinzmetal, no es muy frecuente, se ven personas jóvenes, vean, y consideren que la arteria coronaria sufre un espasmo, una contracción repentina, vean, porque los músculos de las arterias sufren un espasmo. Y eso obviamente se comporta como una obstrucción. Ya sabemos que la obstrucción en la coronaria manifiesta como una angina, ¿verdad? Y puede provocar dolor. Igualmente, de investigarlo, hay que hacer muchos exámenes de tipo invasivo y no para que darle tratamiento. Generalmente esto se da ahí en la medianoche o en la mañana, ¿verdad? Y que el paciente esté en reposo, ¿verdad? Se levantó, se despertó y le da el gran dolor. Es una forma de presentación, pero recordemos que aquí hay que hacer varios exámenes para que sea angina vasoespástica o angina de Prinzmetal. El tratamiento, pues, antagonistas del calcio y la vigilancia del paciente. Bien, entonces la Sociedad Canadiense de Cardiología establece esta clasificación de la angina de pecho. En el clase 1, por ejemplo, se establece que la actividad diaria al paciente no le ocasiona angina, solo con ejercicio intenso. Esa es una angina clase 1. La clase 2, pues ya va a tener ya otras actividades más frecuentes, menos intensas, le van a dar la angina. Por ejemplo, caminar 200 metros, subir un piso a una velocidad normal. Esa es una angina clase 2. La clase 3, aquí hay una marcada límite, marcada presencia del dolor por una actividad diaria mínima, por ejemplo, menos de los 200 metros o subir un piso, pero vean ustedes, menos de 200 metros ya va a presentar dolor. Y obviamente la clase 4 es aquella que aún en reposo, aún hacerlo la actividad, no en reposo, a la actividad física le va a dar molestia y sí, va a tener aún angina en reposo. Obviamente, entre más abajo vas, más hecho leña está el paciente. Pero esto sirve para clasificar la angina y buscar su etiología y tratamiento temprano. Vean, bien, hemos terminado lo del abuelo de pájaro, lo del dolor, los cuadros clínicos que provoca la angina, ya dijimos. La crónica en la angina estable, la crónica en la cardiopatía coronaria crónica en la angina estable. La angina inestable y el infarto de miocardio son ya propios de la coronariopatía aguda. Vamos a hablar de otro síndrome. Vean ustedes, insuficiencia cardíaca. Vean, es muy importante esto, que es un síndrome clínico. A diferencia del otro, que decíamos que era un síndrome de dolor, bla, 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 que no sé qué, que no sé cuánto, en aquella nos apoyamos de muchos exámenes, pero no decía que era un síndrome clínico. Este sí. Vean, es un síndrome clínico. ¿Qué significa esto? Que todas las enfermedades
cardíacas que generan daño al corazón de una manera crónica o aguda, van a tener este síndrome. ¿Bien? Entonces, está caracterizado por síntomas típicos que ustedes conocen mejor: la disnea, el edema, inflamación de tobillos, la fatiga, y que también, aparte de tener síntomas, tiene signos, vean, como la inflamación de los tobillos, la presión yugular, eso ya lo vamos a ver, estertores, crepitancias, hígado congestivo, etc. ¿Y qué es causado? Fíjense bien, por una anomalía cardíaca, y esto quizá es lo más importante, y va metiéndose esto en la cabeza, porque puede haber un daño estructural, un infarto, un daño estructural, muerte de la célula cardíaca, o funcional. Aquí ya la cosa cambia. ¿Ven? Entonces, no necesariamente va a haber un daño estructural, una cardiopatía congénita, una cardiopatía por arritmia, un Chagas, ¿verdad? Sino que también puede ser provocada por obesidad, por apnea del sueño, por diabetes, donde las manifestaciones de estas últimas que les he dicho, menos Chagas, se manifiesta con disfunción ventricular. Entonces a eso se refiere, ya sea estructural o funcional. Antiguamente solo se decía que era estructural, pero hoy ya se ha demostrado que, por ejemplo, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, al principio lo que causa son alteraciones funcionales. Y de hecho en este apartado hay una clasificación, el libro trae ya una clasificación A, B, C y D del daño miocárdico. Entonces lo que sucede en la insuficiencia cardíaca es que ustedes van a tener un aumento, el paciente va a tener un aumento de las presiones intracardíacas, tanto al final de la sístole como al final de la diástole. ¿Y esto en qué se traduce? Pues va a haber una alteración en el gasto cardíaco, que es inadecuado, tanto en reposo como en el ejercicio. ¿Vean? La insuficiencia cardíaca la pueden clasificar de 50,000 maneras, ¿ya? Pero aquí les traigo yo a ustedes la más característica. Por el tiempo de evolución, ustedes la pueden clasificar en aguda o crónica. La más frecuente es la crónica. Aquel paciente que tiene una enfermedad cardíaca que ha ido avanzando y no ha recibido un tratamiento adecuado, pues el pobre corazón se va deteriorando por un remodelado cardíaco malo, y esto lo lleva al final pues a la sintomatología que decimos, o aguda, como por ejemplo, volvemos al infarto, se le rompe una cuerda tendinosa, se rompe una pared, y esto le va a provocar una insuficiencia aguda. En este caso no hay tiempo para ¿cómo se llama? Para que los mecanismos compensadores que tiene el corazón se defiendan. Entonces, la sintomatología puede ser parecida, la etiología es totalmente diferente, y lo que les va a decir que es aguda o crónica es el tiempo de instalación de la insuficiencia cardíaca. La pueden clasificar también como funcional. Y este es muy importante cuando hablamos de tratamiento, porque la insuficiencia cardíaca de disfunción sistólica se trata diferente a la disfunción diastólica. La disfunción sistólica se refiere al fenómeno de la sístole. Obvio, doctor, me van a decir, sí, se refiere a la sístole. Es la capacidad de contracción del ventrículo. Todo aquello que altera la capacidad de contracción del ventrículo es disfunción sistólica. Ejemplo, la hipertensión arterial no controlada, que le va a oponer resistencia. Una alteración en la movilidad del corazón, ¿ve? Una arritmia que no le va a permitir que se contraiga adecuadamente. Todo aquello que altera la sístole
es disfunción sistólica. Y esta es generalmente la insuficiencia que nosotros conocemos, la provocada por una hipertensión mal controlada o por un infarto antiguo. La disfunción diastólica, como su palabra lo dice, se refiere a la diástole. El fenómeno, la alteración está en la diástole. Se refiere al fenómeno de relajación. El ventrículo, indistintamente derecho o izquierdo, para poder recibir la sangre debe estar relajado. Si la presión dentro de él está aumentada, al final de la diástole, pues la presión va a seguir en aumento. Obviamente que lo que tenemos que tratar en el caso de la disfunción diastólica es esos fenómenos que no permiten que se relaje o permitirle que se relaje. Ejemplo, hipertensión al principio, diabetes, obesidad. Entonces eso se llama disfunción diastólica. Ya puede dar la misma sintomatología, pero el tratamiento es diferente. O lo pueden hacer ustedes y es la que vamos a hacer nosotros ahorita aquí en anatómica. Fenómenos que del corazón izquierdo, sintomatología izquierda, sintomatología derecha. Esto ya casi no se usa de congestiva, cuando es los dos, izquierda y derecha. Pero pueden encontrar textos que les diga insuficiencia cardíaca congestiva y les está diciendo que tanto hay manifestaciones que afectan al corazón izquierdo y el corazón derecho. Y esta quizás es la que más se está utilizando ahora, que es por la fracción de eyección, y esto se hace mediante ecocardiograma. Aquellas insuficiencias cardíacas con fracción de eyección conservada, donde su fracción de eyección es arriba del 50%, reducida entre 41 y 49%, y reducida, ligeramente reducida, y reducida a menos del 40%. Entonces, esta otra clasificación que se utiliza y quizás es la más actualizada con respecto a cómo se va a tratar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Cómo se va a tratar una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, ¿verdad? Entonces esto es más importante. También lo podemos ver por el gasto cardíaco. Recordemos que el gasto cardíaco viene dado por el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia. Y esto es lo que nos está dando, pues, el volumen sistólico, cuánto está saliendo del corazón. Hay insuficiencias de alto gasto y suficiencias de bajo gasto. Las de alto gasto, ¿cómo se diagnostican? Por estudios de termodilución que son compendiosas y no sé cómo se hacen y también la gente cómo lo diagnosticamos. Es más fácil aprenderse las causas de insuficiencia de alto gasto, ¿vea? Y decir que esas son. Pero sí hay forma de diagnosticarla, nada más que son bastante compendiosas, como les digo, estudios de termodilución. ¿Cuáles son las enfermedades que nos dan alto gasto? Chicha. Tirotoxicosis, ¿vean? Fístulas arteriovenosas. El beriberi, la enfermedad de Payet, donde vamos a tener una gran cantidad, el corazón va a estar trabajando aceleradamente y ese alto gasto va a provocar un cuadro sintomatológico. Y nosotros podemos decir que el paciente tiene una insuficiencia de alto gasto y obvio que el tratamiento va a ir encaminado a tratar la causa. Bien, y las de bajo gasto, que prácticamente es las otras, donde el corazón ya está vencido, etcétera, que es la otra más frecuente. Entonces, como ven ustedes, un paciente que llega con insuficiencia cardíaca, la pueden clasificar, hagan este ejercicio, mira, ¿esta es aguda o es crónica? Esta tiene difusión sistólica o difusión diastólica. Esta tiene síntomas izquierdos o derechos. Y si tienen el ecocardiograma, mira, este es por fracción de eyección reducida, ¿es de bajo o alto gasto? Son formas de ver la insuficiencia cardíaca.
Y cuando estamos en la insuficiencia cardíaca, tenemos que utilizar esta clasificación, que es la clasificación de la New York Heart Association basado en la actividad física y la disnea. Se parece a la de Canadá, fíjense bien, para la anginas. Clase 1 están todos ustedes. No hay limitación en su actividad física y no les causa disnea la actividad física ordinaria. ¿Vean? No causa problemas. Pegan la gran corrida al bus, huyen de algo, pero al rato están bien. La clase 2 ya muestra una limitación en las actividades físicas ordinarias. ¿Vean? Se siente mejor al reposo, pero una actividad física moderada, ordinaria, que él usualmente hacía, pues ya le da disnea. Fíjense que esta comparación no es con otra gente. La comparación es lo que el paciente hacía con su actual momento. Obviamente que si se pone a comparar con un joven, pues no, ¿verdad? Sino que mire, y esta actividad que usted hacía, no, hoy sí ya me canso. Fíjese que antes no me cansaba al ir a la tienda a comprar pan, hoy sí ya me canso. ¿Desde cuándo? Entonces ahí empieza la investigación. Y la otra, pues, es una marcada limitación de la actividad física, ¿verdad? Aún en reposo. Y la última, pues, aún en reposo les da. Si ustedes se fijan, tiene la misma relación entre la disnea y el dolor, o más bien, el esfuerzo físico y el dolor, Canadá, o actividad física y disnea. Esta clasificación no me la están usando en las historias clínicas. En la presente enfermedad. La disnea es un síntoma absolutamente subjetivo. Y esto se usa ya cuando usted ya tiene su cuadro clínico bien definido en su cabeza de qué es una insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, usted la va a clasificar. Esta insuficiencia, vea, insuficiencia cardíaca de bajo gasto, la clasifico dentro de clase 3. Ya sabemos que este viejito, pobrecito, va para adentro a ingresarse porque está muy mal o deteriorado. Pero esto se usa ya en el diagnóstico, no en la presente enfermedad, porque esto es de ICC. Pueden usar otras las que quieran, pero yo generalmente recomiendo que la disnea es la disnea. Y aparte de ser subjetivo, ustedes la tienen que relacionar con lo que le está provocando. Ya. Bien, sigamos. Bien, un poco los mecanismos fisiológicos. Recordemos que la ley de Frank Starling, que es aquella que la distensión de la fibra miocárdica es directamente proporcional a la cantidad de sangre que le está llegando. O sea que si la fibra muscular le llega poquita sangre, pues la tensión que se le va a provocar es poca. Si le llega bastante, se va a distender más. Eso es lo de la ley de Frank Starling, ¿vea? Las otras son las adaptaciones miocárdicas que el corazón va a sufrir cuando esté bajo el estrés. La presión arterial no es bien tratada. Cada adaptación es miocárdica, cada adaptación va a sufrir el corazón porque tiene que responder ante la injuria para mantener el gasto, para mantener la sangre que está llegando a los tejidos. Entonces, tiene que dar una respuesta. Esas son las adaptaciones miocárdicas, ¿verdad? Y las terceras, pues, ¿cómo lo hace? Que son los sistemas neuromorales que echa mano el cuerpo para defenderse. Bien, entonces, con el mecanismo Frank Starling, pues está bien claro que si la cantidad de sangre es bastante, el volumen al final de la diástole aumenta. Vea, y igualmente los dos volúmenes, porque el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que le llega al corazón y que lo llena en la sístole. Si esa sangre es poca, pues
el mecanismo de Frank-Starling no va a ser adecuado, pero si es lo suficiente, sí es importante. Va a contraerse muy bien. Y si la diástole, al final de la diástole, lo que sale, vean, lo que va a salir, si queda sangre dentro del corazón, entonces el volumen diastólico no aumenta, y eso se debe al mecanismo de Frank-Starling. ¿Bien? ¿Cuál es la adaptación miocárdica? Pues el corazón, volvamos al hipertenso, que tiene una resistencia a la salida por la aorta, porque tiene 180 de presión sistólica. Entonces el corazón se manifiesta hipertrofiándose. El ventrículo derecho se va a hipertrofiar para responder a la injuria. Fíjense bien, entonces para responder a la injuria, esto. Si es mucha la sangre, la precarga aumenta, entonces se va a hipertrofiar excéntricamente. Cuando es presión, se hipertrofia. Cuando es sangre, se hipertrofia excéntricamente. Entonces las adaptaciones miocárdicas son de dos tipos: hipertrofia concéntrica, hipertrofia concéntrica e hipertrofia excéntrica. Cada una se da de acuerdo a la injuria que está sufriendo. Ya les dije que el hipertenso pues se va a hipertrofiar concéntricamente para poder vencer esa presión que no lo deja salir, no abrir la válvula aórtica. Entonces, hipertrofiado va a aventarle más de 200 milímetros de mercurio y la va a abrir fácilmente. ¿Cuál es el precio que está pagando? Se ha hipertrofiado y ha disminuido el tamaño de la cavidad ventricular, alterando el volumen al final de la diástole. ¿Y qué pasa si tenemos una precarga aumentada, como por ejemplo una cardiopatía congénita, donde está llegando más sangre que las que se debe? Pues entonces la otra adaptación es la hipertrofia excéntrica, porque no necesita fuerza de contracción, necesita espacio para poder acomodar toda esa sangre. Tanto la hipertrofia concéntrica como la hipertrofia excéntrica, si no tenemos un tratamiento correcto, cierre de la comunicación, tratamiento adecuado de la hipertensión, entonces al final ella va a caer en una dilatación. Y ahí ya perdió, y los volúmenes van a caerse al suelo porque ya no va a ser capaz de tener fuerza de contracción. Entonces, la hipertrofia excéntrica y concéntrica, y si la alteración deletérea sigue, pues se va a dilatar, ¿ya? Los sistemas neuromorales son quizás los primeros mecanismos fisiológicos que intervienen en la génesis en el tratamiento, digamos así, de la insuficiencia cardíaca. Fíjense que ahora se habla de sistemas neurohumorales. Antes de esto ni hablábamos de que es esta tontera. Pero una de las primeras manifestaciones para poder mantener el gasto cardíaco es la liberación de noradrenalina. Por eso el paciente cardíaco, una de sus primeras manifestaciones es la taquicardia en reposo. ¿Pero por qué? Porque está lleno. Tiene sudoración fría, anda los miembros inferiores helados, etcétera, pero siempre anda taquicárdico, porque el pobre corazón está tratando de compensar esa injuria, y la forma que hace es darle taquicardia. ¿Vean? ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, el cuerpo, el cerebro, los varoreceptores que tenemos en el corazón detectan que la cantidad de líquido que está pasando por él es baja. Por lo tanto, lo que hace es enviarle al cerebro a dos mecanismos, que es a sistema simpático, noradrenalina, y el sistema renina, angiotensina, aldosterona.
Vea que esto, pues creo que no me voy a entender mucho esto porque no vamos a terminar. Y la aldosterona lo único que hace es retener líquidos para aumentar el volumen y así mejorar el gasto. Al reconocer que no hay la cantidad de sangre que está llegando a la aurícula, reconoce que es poca, entonces el péptido natriurético atrial se libera para que a nivel renal se retenga líquido. Entonces disminuye la orina en estos pacientes. Como ven, todos estos mecanismos, porque hay otra clase, pero en medicina 1, vamos a ver con un poquito más detalle los sistemas neuromorales, las adaptaciones miocárdicas y la ley de Frank-Starling. Entonces, estos son los mecanismos fisiológicos y que se convierten en deleterios, ¿vea? Porque no crean que la liberación de noradrenalina es gratis, ¿vea? Y que andar con sistema renina, angiotensina, aldosterona es un regalo, no. O que el péptido natriurético atrial lo andemos elevado. No. El cuerpo sufre. Pero eso les da un tiempo al médico para que pueda encontrar la causa y darle tratamiento. Vean, aquí vemos el cuadro clínico. Vean ustedes, tenemos síntomas que son los más típicos y los signos que son más específicos y los menos específicos. Pero todos son síntomas que les puede provocar la insuficiencia cardíaca. La vendopnea, ahí la buscan, a ver si alguien me dice qué es, pero ya es parte del cuadro clínico de la insuficiencia cardíaca. Fíjense bien. La disnea, de nuevo, por eso no... ¿vean? La ortopnea, la disnea paroxística nocturna, ¿vean? El edema de miembros inferiores, la tos, ¿ya? Inclusive puede tener sintomatología que ustedes creen que el viejito está deprimido. ¿Qué rayos? Tiene una gran hipoxia cerebral porque el corazón no le está funcionando, ¿ya? Está confuso. Se puede ver síncope, pérdida de la conciencia. Son menos frecuentes, son menos típicos más bien, pero son parte del cuadro clínico. Los signos, pues la presión venosa yugular elevada, la yugular es llena a 90 grados, no sé qué, el reflejo hepatoyugular, que también tiene su nombre, ahí me lo dicen, el galope, un tercer ruido cardíaco, el punto de máximo impulso desplazado hacia la izquierda de la línea media, y aquí me falta el pulso alternante, ¿estará por aquí? Bueno, por ahí está. Pero el pulso alternante es típico de insuficiencia cardíaca. Estamos, entonces, como ven ustedes, tienen un florido cuadro sintomatológico y signológico de la insuficiencia cardíaca. Por eso es un síndrome, porque tienen todo esto. Se lo puede provocar la hipertensión arterial no controlada, sí. Se lo puede presentar una enfermedad de Chagas, sí. Se lo puede presentar una cardiopatía congénita, también. Todas ellas van a manifestarse con la fisiología y fisiopatología descrita al vuelo de pájaro en la diapositiva anterior. Le puede dar todos estos síntomas y usted no saber cuáles. ¿Vean? Entonces, veamos los síntomas congestivos. Son todos estos: tos, sibilancia, vendopnea, ascitis, estertores, edemas, disnea. Estos son síntomas congestivos. Hoy veamos síntomas de hipoperfusión. Hipoperfusión, viejito confuso, depresión, palpitaciones, ¿vean? Pérdida de peso, ahí se llama la caquexia cardíaca. Y también tenemos, quiero ver, aquí está. Y se acuerdan que hablamos del simpático, ¿vean? Y del bajo gasto, de la taquicardia. Pues también tenemos el tercer ruido, que son manifestaciones de esto. El punto máximo de impulso, taquicardia en reposo, pulso irregular. Y aquí me faltó, señores, el pulso alternans o alternante. Ahí me lo buscan. Pulso alternans, que son
Como ven, el cuadro clínico tiene tanto síntomas congestivos, síntomas de hipoperfusión y síntomas de la actividad simpática aumentada. Bien, en este cuadro clínico les traigo yo varios síntomas, alteraciones que te da la insuficiencia cardíaca y el eco. Pues el eco lo vamos a dejar aparte porque no es objetivo de esta clase. Pero veamos, por ejemplo, aquí, fíjense ustedes, la sensibilidad de estos hallazgos clínicos, su sensibilidad y su especificidad. Si nosotros somos buzos, lo que vamos a ver que este signo, el edema bilateral, tiene una sensibilidad del 94%, aunque sabemos que su especificidad es bien poco. Obviamente porque hay otras enfermedades locales, hepáticas, renales, varices, insuficiencia venosa, que les da, pero en la insuficiencia cardíaca tiene una gran sensibilidad. Lo malo es su especificidad, que es puntos suspensivos. ¿Vean? Quiero ver. Y lo otro es la disnea. Vean ustedes, la disnea tiene una especificidad del 73%, ya, aunque su sensibilidad es bien baja. Por lo tanto, los dos síntomas más importantes son la disnea y el edema de miembros inferiores. Ahí, ¿por qué? Bien, ¿cuáles son las causas de insuficiencia cardíaca? Pónganle nombre. Bien, pero las más frecuentes son la hipertensión, la cardiopatía isquémica, valvulopatías, arritmias, ¿sí está bien? Enfermedad coronaria, hipertensión, valvulopatías, arritmias, miocardiopatías, las congénitas, infecciosas, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, VIH, enfermedad de Lyme, y últimamente el famoso y miserable COVID que mató a mucha gente, ¿verdad? Vean ustedes la cardiopatía isquémica, infartos, arritmias, la hipertensión. Las dos primeras son la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Bien. Aquí hay más. Medicamentos. No crean ustedes que los medicamentos no producen ICC. Hay algunos antibióticos que se asocian a esto, ¿verdad? Y principalmente las antraciclinas, fármacos que utilizan para el tratamiento de cáncer de mama, pues va a dar una cardiomiotoxicidad y va a alterarles la contractilidad miocárdica, que puede hacer entrar a un paciente en ICC. Y filtraciones de cualquier índole, que son más raras, ¿verdad? La radioterapia, pues en mama también va a dar una miocarditis que va a inflamar. Esto es por fármaco, este es por radiación. Enfermedades pericárdicas, que vamos a hablar un poquito de ellas más. La diabetes, ya les había dicho yo a ustedes, ¿verdad? Enfermedades neuromusculares, también enfermedades reumatológicas, también dan. Bien, ya vimos la insuficiencia cardíaca, es bastante larga el tema, pero ni modo, sigamos. La tamponada cardíaca es otra cosa que ustedes tienen ahí. Igualmente se manifiesta sindrómicamente, ¿verdad? Y la tamponada sí, simplemente la podríamos decir que es una acumulación de tejido, acumulación de líquido, perdón, en el tejido pericárdico, y la cual obviamente, como una bolsa cerrada, pues va a comprimir. Esto es más que todo un fenómeno mecánico, un llenado cardíaco deficiente va a provocar, porque recuerden ustedes que el líquido, sea lo que sea, va a comprimir el corazón, y eso va a evitar que se llene adecuadamente, y esto nos va a provocar un compromiso hemodinámico. La tamponada cardíaca provoca un compromiso hemodinámico. ¿Vean? Me gustaría que aquí está la triada de Beck, que esta sí se da. Si la buscas, la encontrás en la tamponada cardíaca, que es taquicardia, ¿vean?
presión venosa yugular elevada, o sea, las yugulares llenas, y la presión baja. ¿Vean? Está hipotenso. ¿Vean? También los ruidos cardíacos están apagados. ¿Vean? Hay presencia de pulso paradójico, ya vamos a ver qué es eso. De nuevo, la tamponada es un diagnóstico clínico. Usted lo ve, el paciente está hipotenso, las yugulares están llenas, los ruidos cardíacos están apagados, la presión la tiene baja, está en insuficiencia. Usted puede decir, mire, este está en insuficiencia cardíaca, pero la única manera de hacerlo es tomando una radiografía en los lugares donde hay poco recurso, pero hoy en todas las emergencias tienen ultrasonido, ¿eh? Y hay personas que los adiestran para hacer este diagnóstico. Solo le hacen el ultrasonido y ven la posición del corazón y la presencia de líquido que lo rodea. ¿Vean? Aquí está. Pueden hacer el electrocardiograma, pueden hacer exámenes de laboratorio. Un paciente renal crónico con una creatinina alta puede ser una tamponada, el ecocardiograma o cualquier otra técnica diagnóstica, ¿verdad? Obviamente que si es una presencia de líquido o de lo que sea en el saco pericárdico, pues es sacar ese líquido y tratar la causa que lo está produciendo. Al sacar el líquido, usted disminuye la presión al final del llenado ventricular y el corazón ya está funcionando. Entonces, veamos acá, vamos a tener aumento de las presiones intracardíacas, pero por un factor externo que es el líquido, ¿verdad? Va a comprimirnos las cavidades cardíacas y esto a su vez va a disminuir el llenado ventricular. Y recuerden ustedes cuando hablamos de ICC que el llenado ventricular debe ser adecuado. Y entonces si no se llenan adecuadamente el paciente va a tener alteraciones hemodinámicas, presión baja, ruidos cardíacos apagados, pulso alternante, arritmias. Como ven, es una manifestación sindrómica. La cantidad de líquido esta es la composición del líquido pericárdico normal. Lo que pasa es que el saco pericárdico no tiene un área de drenaje, simplemente es un líquido que se produce por el tejido pericárdico de 15 a 20 mililitros. Eso es para mantener la lubricación y que el corazón pues esté en un ambiente correcto, ¿verdad? Entonces tiene varias capas que lo forman y la de adentro pues es la que está produciendo el líquido. Tiene unos 15 a 50 mililitros, lo cual es normal. ¿Vean? Entonces cuando nosotros por una pullada de corazón, un paciente renal crónico que no ha mejorado, ¿vean? El saco pericárdico se va llenando, ¿vean? Y a medida que se va llenando el líquido, van apareciendo síntomas. Ya cuando ya el pobre corazón está rígido, no se mueve, ¿verdad? Entonces aquí vamos a tener muchos problemas. Estas son las que afectan las cavidades derechas, ¿vean? Que generalmente la tamponada quien más afecta es el corazón derecho, porque el corazón izquierdo, como tiene un músculo más fuerte, pues a menos que la tamponada sea aguda, se va a ver afectado, pero generalmente el que más se afecta es el ventrículo derecho, porque el ventrículo derecho es un ventrículo de volumen. Las presiones que él maneja son bien bajas, y si la cantidad de líquido que está afuera lo está afectando, las manifestaciones que vamos a tener son derechas, ¿verdad? Uy, es para adelante. ¿Vean? Entonces,
Entonces, hablando un poco ya de la etiología, el llenado puede ser rápido. Digamos, un paciente que le pegaron una supullada en el corazón para matarlo, obvio, ¿no? Va a tener una salida de sangre y esto va a ser agudo. ¿Vean? Generalmente un trauma por ruptura cardíaca, un trauma cerrado de tórax. Hoy los accidentes están tan al día que un trauma cerrado de tórax puede haber una ruptura cardíaca y esto puede ser rápido y esto es casi mortal si no se atiende a tiempo, si no se libera el corazón de esa sangre. O lento, que son las que usualmente vemos más en medicina interna. Por ejemplo, tenemos pacientes renales crónicos que no van a la diálisis, pacientes endocrinológicos, como por ejemplo los pacientes hipotiroideos que van a hacer un mixedema, de reumatológicos, con por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, o infecciosas como por ejemplo tuberculosis y otras enfermedades virales. Vean ustedes todas las que no pueden. Y estas van lento, van a ir lentamente porque la cantidad de sangre que se va acumulando es despacio y el corazón se va a ir acostumbrando, pero ya cuando llega al fenómeno de donde colapsa el ventrículo derecho, ahí la cosa ya es seria y hay que actuar. Estas pues es la etiología: trauma cerrado, una contusión, una herida por arma blanca, vean, son las más frecuentes. Entonces, como ven, la tamponada tiene manifestaciones agudas o las que no vemos, ¿vean? Y estas ya las dijimos, ¿vean? El paciente va a presentar dolor porque el saco pericárdico tiene terminaciones nerviosas y el paciente se va a quejar de un dolor principalmente exacerbado por la tos. Vean, va a estar taquipneico, ya les dijimos por qué, y la triada de Beck, que no estoy muy seguro lo que le puse la triada de Beck ahí, oye, pero búsquenlo. Entonces, se va aumentando la cantidad de líquido, vean, una neoplasia, una radioterapia, una quimioterapia, ¿vea? Y el paciente siempre se va a manifestar disnea, va a haber ya edema, ya dijimos que las manifestaciones son derechas, fatiga. Y esta puede suceder, por ejemplo, en pacientes renales, en pacientes reumatológicos, ¿vea? Que a veces uno lo único que se da cuenta tiene sintomatología de insuficiencia cardíaca, le manda la radiografía, la ve grande y le manda el eco y ahí le sale el derrame pericárdico. Estas son menos frecuentes, pero si ustedes se fijan, más que todo por intervención del médico, por insuficiencia, por cirugía cardiovascular. Vea, la sintomatología, no hay sintomatología, va a ser un hallazgo, porque al hacer el eco se ve la cantidad de sangre que está localizada, pero que no afecta la motilidad general. Puede afectar la regional, pero no la general. Vean. Entonces, como vemos allá esta diapositiva, casi todos son de causa idiopático. Aquí estaba hipotensión. Aquí, esta sí, mira, esta sí es la triada de Beck. La triada de Beck va a tener ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados e hipotensión arterial. Esta sí es la triada de Beck. Y esta es la que hay que buscar. Y puede presentar el pulso paradójico, ¿verdad? Que en esencia es una disminución de 10 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica cuando se inspira. Por ejemplo, aquí el paciente está en expiración, ¿verdad? La presión está bien, pero cuando inspira, vean ustedes que baja. Y aquí el pulso. Entonces, si le tomamos la presión aquí, va a tener 10 milímetros menos, 10 milímetros de mercurio menos en la presión sistólica. O sea que el pulso paradójico se diagnostica tomándole la presión y tomándole el pulso. El pulso paradójico se presenta
en todas aquellas condiciones en las cuales hay un aumento de la presión dentro del tórax. Obviamente la tamponada cumple esa característica. Vean cuáles son los apoyos, vean ustedes. En esta radiografía se ve el gran garrafón, pero no se ven las yugulares llenas como se espera en la ICC. Esta es una tamponada típica, no se ven no se ven las pulmonares, dije yugulares, ¿verdad? Las pulmonares no se ven aumentadas, no hay cefalización, por lo tanto no hay líquido aumentado en el parénquima pulmonar, pero sí la silueta está aumentada y parece que es una garrafa. Ya en el eco pues se ve esto, y aquí ven ustedes el líquido, miren el montón, aquí está el corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, según como lo hayan tomado, pero vean la cantidad de sangre, o de líquido, perdón, y el pobre corazón anda nadando ahí bien galán. Y aquí tenemos otro donde vemos que el ventrículo ya está colapsado, el ventrículo derecho. Y este sí es una tamponada que está, hay que tratarlo. ¿Lo ven? Miren el ventrículo izquierdo, bien cachimbón, no sé. Pero el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho sí no tolera este aumento de volumen. El pulso alternante, ¿lo ven? La alternancia eléctrica en el electrocardiograma es otro hallazgo. Una grande, una chiquita, una grande, una chiquita, una grande, una chiquita, una grande, ese es un pulso alternante. Por TAC, obviamente, ¿vean? Se ve el montón de líquido que rodea al pobre corazón. Estamos. Entonces, como ven, en el electrocardiograma podemos tener alternancia eléctrica, los voltajes pueden estar disminuidos. En la radiografía de tórax, imagen en garrafa, vea la tomografía, pues vamos a tener signos de aplastamiento cardíaco, pero también lo más importante, la presencia del líquido acá. Esto es, recuerden que en el TAC se ven las densidades, este es aire y este es agua, entonces, y ahí va, estamos. En el ecocardiograma, que es el más idóneo para esto, el colapso de las cámaras derechas. Vean, aquí está un electrocardiograma con complejos pequeños, vean, está bradicárdico. ¿Podemos tener signos de pericarditis en el electrocardiograma? Sí, pero va a depender de si hay pericarditis, porque una cosa es pericarditis y otra cosa es tamponada cardíaca. Bien, aquí están, vean ustedes los criterios de Weissman, vean que nos dan por ecocardiograma la cantidad de líquido que puede haber. Leve, menos de 10 milímetros, fíjense el espesor. Moderado, de 10 a 19 milímetros, y severo, más de 20 milímetros del espesor del saco anterior y posterior, y eso nos va a decir a nosotros la cantidad de líquido que está sufriendo el pobre corazón. Bien. Tratamiento, pues obvio, vean, sacarle líquido, pericardiocentesis, o ventana pericárdica en sala de operaciones, que va a depender de la etiología y del estado del paciente. Si son derrames pericárdicos y no tamponadas producidos por enfermedades como por ejemplo reumatológicas o inmunológicas, pues aquí se usan otros fármacos, diuréticos, esteroides, inmunosupresores, etcétera, diálisis peritoneal para sacar todo eso, ¿bien? Diálisis peritoneal, o diálisis, no voy a decir peritoneal, diálisis, un procedimiento dialítico para eliminar el líquido que comprime el corazón. ¿Ya? Bien. Hoy vamos al último, choque. ¿Ya? Y de nuevo es otro síndrome que se caracteriza, fíjense bien, de nuevo, el pobre corazón, lo hemos traído por la calle de amargura, vean, pero acá el corazón no está dañado intrínsecamente, puede que sí, puede que no,
Y el problema es la circulación periférica. ¿Verdad? El corazón no realiza su función en muchos de los tipos de choque, solo en el cardiogénico, ¿sí? Y el problema está afuera, hacia adelante, en la circulación periférica y que es incapaz de mantener, de nuevo, fíjense bien, la perfusión a los tejidos, a los órganos vitales. Se parece a la insuficiencia cardíaca, la definición intrínsecamente, pero veamos que las causas son y los cuadros clínicos son totalmente diferentes. Y el problema acá es más severo que el anterior porque vamos a tener una hipoxia tisular. Las células están fallando, ya que hay componentes más graves y más complejos, como el metabolismo celular, ¿verdad? Y eso se debe porque no hay un flujo adecuado a los tejidos. Ya no digamos que haya una distribución irregular, es un flujo sanguíneo inadecuado, ¿verdad? Y esto a su vez produce síntomas y signos, alteraciones hemodinámicas en el paciente y que acá hay que identificar rápidamente. Y eso significa que el médico debe tener una experticia en eso porque debe darle un tratamiento agresivo, porque el choque, de acuerdo a su origen, tiene una alta mortalidad. Aquí les traigo una clasificación, creo que está en su libro de texto, no estoy muy seguro, pero lo podemos clasificar en los tipos: hipovolémico, que es el más frecuente; distributivo, ¿verdad?, que es el otro frecuente; cardiogénico, para variar, ¿verdad?, aquí sí el corazón está tronado, ¿verdad?, y obstructivo. Vamos al hipovolémico. Hipovolémico, pues obvio, una diarrea severa, no hubo reposición de líquidos, una pérdida sanguínea aguda, rápida, ¿eh? Entonces, esto hay una disminución del volumen sanguíneo, causas, ¿ya? La hemorragia, el más frecuente es la pérdida de líquidos por diarrea. Los niños, los jóvenes, los ancianos, ¿ya?, que esto puede hacerlo entrar en un shock hipovolémico. Obviamente que si le restituimos los líquidos, cristaloides y componentes hematológicos, pues puede salir adelante. Distributivo. La causa más frecuente es la sepsis, y este es muy frecuente. Urosepsis en ancianos, una neumonía con una infección de vías urinarias, con 2 focos de ingreso, 2 focos de sépticos. Pues lo que va a suceder es una vasodilatación capilar, ¿verdad?, y va a disminuir la precarga. Otro tipo de distributivo es la anafilaxia, un shock anafiláctico, ¿verdad? Entonces acá lo que nosotros tenemos, aquí no teníamos sangre, aquí lo tenemos una mala distribución del flujo sanguíneo, ¿verdad?, porque ha habido una vasodilatación de los esfínteres precapilares y postcapilares provocados por las toxinas y la cirrosis metabólica. Este es el otro tipo y ese se le llama distributivo. Cuando llega un viejito con una urosepsis, está chocado, obviamente hay que pensar que es una urosepsis y hay que darle tratamiento, ¿verdad? Y ya no digamos. Bueno, los cardiogénicos son de los que hemos estado casi hablando en casi todo, y ya quedamos que puede ser por la contractilidad miocárdica. Habíamos hablado en la insuficiencia cardíaca que el corazón se dilata, entonces ya no tiene fuerza de contracción. El volumen sistólico está bien disminuido, su fracción de eyección es reducida. Fíjense que estoy usando términos de la clase, fracción de eyección reducida, vea, abajo del 40, del 30, del 18. Obviamente que va a estar síntomas de hipoperfusión, ¿verdad? Y este paciente va a tener igual choque, hipotensión, no va a orinar, etc. Y lo obstructivo, acabamos de hablar de la tamponada cardíaca, ¿verdad? Recordemos que el que claudica es el ventrículo derecho, tampoco el pobrecito va a trabajar y vamos a tener un problema de distribución sanguínea, tamponada, embolismo, etc.
como ven, estos 4 tipos, pues hay más clasificaciones, pero va a depender de lo que ustedes quieran. El hipovolémico es el más frecuente, el distributivo por la sepsis, el cardiogénico, que hemos hablado un montón, y el obstructivo, obviamente, por la cantidad de líquido que tenemos en el saco pericárdico. Vean, en este volado no me gusta ni meterme, pero como ven ustedes, que el paciente con un choque que ha llegado, lo que va a disminuir es su tono vascular. Mecanismos compensadores, la taquicardia para aumentar el gasto, ¿vean? Y ya sabemos que ellos van a estar hipotensos, porque una de las manifestaciones características del choque es la presión baja. Vean, el médico debe estar listo a saber que cuando que si no le ha bajado la presión, tiene que hacer todas las maniobras necesarias para que la presión no baje, porque va a llegar. En el hipovolémico es obvio que el volumen, la volemia va a disminuir, ¿verdad? El gasto va a caer, la presión va a caer y vamos a tener mecanismos como la actividad simpática para aumentar la contractilidad, provocar un mejor retorno venoso para que tengamos un mejor gasto y vamos a tener vasoconstricción. Entonces, como ven, todo es para mantener la circulación y mantener la nutrición de los tejidos. ¿Ven? Va a llegar un momento en que estos mecanismos, ya sea porque la infección, los microorganismos siguieron creciendo, se provocaron toxinas, ¿vean? Liberaron sustancias y va a haber un aumento de la acidosis metabólica del paciente, va a haber una pérdida de la capacitancia de los precapilares y postcapilares, y va a haber una distribución de líquido adentro del mismo paciente, y esto va a provocar una dificultad de llevar los líquidos a los tejidos y nos va a provocar una hipoperfusión. Ya aquí ya se va a dar la hipoxia celular, la acidosis láctica que ya les dije, muerte celular, y esto ya es un shock casi irreversible. Aquí es donde hay que tratar al paciente. Mejorarle la volemia, elevarle la presión, darle antibióticos, meterle cristaloides, liberar la tamponada, ¿verdad? Todo eso. Estamos. Entonces, como ven los signos clínicos del choque, vean ustedes se los pueden explicar perfectamente. Taquicardia, pulso acelerado, la presión puede estar normal o elevada, pero como un mecanismo de defensa. Y no esperen que esté baja para decir que está en choque. Vean la piel con manifestaciones adrenérgicas, oliguria, obvio, agitado, irritable, vean. Y ya cuando la onda va aumentando y ustedes no se dieron cuenta que el paciente le estaba yendo, va a seguir taquicardia, los pulsos se van a aumentar, vean, la presión se les va a caer y ahí asústense. Vean, la piel ya no está fría porque las catecolaminas ya dejaron de funcionar, van a tener la piel caliente, va a estar hiperventilando por la acidosis láctica que el pobre tiene y va a estar más inquieto. Ya cuando está listo para que pase con el patólogo, pues miren, la taquicardia va a estar peor, el pulso va a ser filiforme, va a haber hipotensión y no hay poder en el mundo que lo saque de eso. Va a estar cianótico porque va a haber un shunt, vean, porque no va a haber un intercambio adecuado entre el oxígeno que le entra y lo que llega al pulmón. Vean, va a estar más que oligúrico, anúrico. Fíjense bien, la oliguria empieza aquí, pero aquí va a estar. Y vean el estado de conciencia, coma. Bien. Bien, bichos. ¿Preguntas?
¿Preguntas? Doctor. ¿Eh? No, ninguna duda, doctor. Es solo una pregunta con respecto a la Dale. bibliografía, doc. No sé si va a ser solo de Chamorro, va a ser también de Argente o usó alguna otra bibliografía de base. Mira, yo he leído todos esos libros muelas y el que trae una cosa no lo trae el otro. Entonces, básense en la clase. Perfecto, doctor. ¿Otra pregunta? ¿Todo está claro? Todo claro, doctor, todo claro. Bien, entonces recuerden que esta es una clase así como ya, tener una visión general de todo eso. Pero si ustedes se meten a la fisiología de las cosas, la fisiología les va a decir los síntomas, los signos, y en vez de que se aprenda ese cachimbo de síntomas y signos, mejor aprendes la fisiopatología de la enfermedad. Y eso les va a ayudar muchísimo. No tienen necesidad de aprenderse tanta tontera. Vamos. Bien, niños, pasamos las noches. Muchas gracias, doctor. Gracias, Pase doctor. buenas Buenas noches. noches, doctor. Bueno, nos vemos. Gracias, doc. ¿Ah? ¿Qué pasó?